Para la clase de hoy vamos a estar hablando de cómo todos sentimos un vacío interno que queremos satisfacer constantemente, pero al parecer el mundo no nos ofrece lo que buscamos y esa respuesta está en nuestro interior. Entonces vamos a poder darnos cuenta de que todo eso que estamos buscando, aunque veamos muchas cosas externas, realmente la respuesta está en nuestro interior y está en esa conexión divina. Yogananda habla de que hay un romance constante con el infinito, de cómo Dios, que es el encantador de todos los corazones, busca volver a encantar nuestro corazón y volver a traernos a esa fuente de amor, a esa paz que todos estamos buscando. Pero antes de que continuemos, bueno, con el tema de hoy y de cómo esa relación íntima, personal con Dios, no desde algo externo, no desde buscarlo en alguna persona o cosa o deseo, sino desde una experiencia interna, puede ayudarnos a satisfacer ese vacío que todos tenemos internamente y que nos causa tanto sufrimiento en nuestra vida. Antes de que continuemos con la clase, vamos a tener un momento de silencio. Pongamos la mirada al entrecejo. Inhalemos, tensemos, exhalemos y relajemos. Dos veces más. Vamos a tener una oración corta y simple, tipo afirmación. Dios está en mi interior. Dios está a mi alrededor. Dios es todo lo que veo. Dios trasciende todo lo físico. Dios está en lo visible y lo invisible. Dios está en mí, Dios está en todos. Dios no es algo que pueda comprender con mi mente intelectual, pero es algo que puedo sentir en el silencio para tener la certeza de la presencia de Dios, de que es real. Lo único que debo hacer es sentir y recordar la verdad que está en mi alma. Por medio de la realización divina, siento esta presencia de Dios en mi interior, a mi alrededor, en todos los seres, en todas las caras, en todas las formas. Oh, paz. Amén. Bueno, y como estamos hablando entonces de este tema, básicamente todos tenemos ese vacío que queremos satisfacer con cosas del mundo, pero encontramos que nada nos puede dar eso que estamos buscando y que al final esa solución está muy cerca a nosotros y Yogananda siempre nos comparte que es en esa experiencia de poder sentir a Dios de que es algo que vale la pena más allá de este mundo, que recordamos, bueno, porque es que estamos acá, todo tiene como un sentido y ya ese vacío que de pronto o las personas lo conocen ahora de pronto como un momento oscuro del alma o un momento en donde no sabemos qué hacer o hay depresión o nuestra conciencia está como, bueno, ¿por qué es que estoy acá? ¿Por qué es que vale la pena vivir? Todo esto como del mundo físico pierde sentido porque ese vacío se vuelve cada vez más penetrante y nos damos cuenta que las cosas externas no nos pueden satisfacer, pero que esa solución está tan cerca de nosotros como poder cerrarnos nuestros ojos y conectarnos con un momento, con ese poder que ya nos ha creado. Entonces es muy bonito porque Yogananda lo comparte como
hay un romance constante con el infinito, en donde Dios, que se creó a sí mismo y que se manifestó en distintas almas, que somos nosotros y que nos dio estos cuerpos básicamente, Él está todo el tiempo intentando volver a ayudarnos a volver a nuestro hogar, ayudarnos a volver a recordar que somos parte de ese gran poder, que somos parte de ese amor que buscamos, que no es que necesitemos un poquito de ese amor, no, es que nosotros ya somos esa fuente de amor, que necesitamos un poquito de paz, no, ya somos esa fuente de paz y es, Dios está todo el tiempo buscando despertarnos, pero de alguna forma nos dio también libre albedrío, entonces es, bueno, yo me creé a mí mismo y me individualicé. Estoy hablando como Dios, por decir acá, de una forma humilde, obviamente. Me creé a mí mismo, me individualicé en estas distintas almas, pero ahora no puedo traerlas de vuelta. Ahora cada una tiene que hacer el esfuerzo por decir, yo no quiero este mundo, yo no quiero esta realidad física porque me doy cuenta que esto no es la meta final, sino que yo lo que quiero es lo que está más allá, el poder tras todo lo físico, lo que está más allá de lo que podemos ver. Entonces, ¿qué es el poder que sostiene esta creación física? ¿Cuál es esa energía que está ahí? ¿Cuál es esa inteligencia? ¿Cuál es la inteligencia que está en las plantas y que no es que todas las plantas sean aguacates, por decir así, sino que cada planta tiene una inteligencia específica que puede ser una flor, un aguacate, ah, no sé, naranjas, etcétera? Entonces, Dios básicamente quiere que nosotros podamos volver a tener esta conciencia de que es a Él a quien buscamos tras todas las cosas, que cuando queremos comer algo rico, que cuando queremos compartir con alguien, no es que queramos estar con esa persona o comer esa cosa física, sino que estamos viendo, agradeciendo ese poder que está tras todas las cosas y que obviamente vamos a disfrutar de lo material, pero que no nos vamos a perder no vamos a perder de vista ese poder que está tras lo material, porque es ahí donde vamos a encontrar toda esa energía de, ay, aquí está todo lo que yo necesito. Digamos en mi propia experiencia, así para compartirlo, yo siempre pensaba, siempre queremos más, yo siempre quiero más, no hay nada que me satisfaga. Tengo este dinero, compro esto, voy allí, voy allá, me veo con amigos, amigas, bla, 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 bla. Y estoy como, ¿qué más hay de este mundo? Con frustración, no sé qué es lo que hay acá que vale la pena. Y básicamente este vacío me lleva a darme cuenta, yo quiero algo que cuando yo lo tenga no se acabe la satisfacción. Por ejemplo, cuando yo sentía ese vacío de, ay, ¿qué es esto que siento? Porque necesito algo más, quiero algo nuevo, quiero ese, bueno, el mejor celular, quiero la mejor comida, quiero todo eso, todos estos deseos. Y al final, cuando tengo esos deseos, se va toda la emoción, se va todo a la recompensa de lo que yo creía que, ay, esto me va a hacer feliz. Se va esa supuesta felicidad. Es como una felicidad que vive en la mente y está, ay, cuando yo tenga esto voy a ser feliz. Y cuando ya lo tenía, ya no era feliz. Entonces, para mí en todo este proceso era como, yo quiero algo que no se vaya, algo que yo pueda seguir sintiendo constantemente. Y cuando yo me preguntaba sobre Dios, yo me preguntaba, pero ¿qué es Dios? Porque todo el mundo habla de Dios, pero ¿cómo lo sentimos? ¿Con qué se come? Como dicen ahí por un dicho. O sea, ¿cómo es que yo puedo darme cuenta que es real? Y entonces a través de la meditación, wow, ¿qué es esto? Y yo ni siquiera le decía a Dios o algo así, sino yo, bueno, esta es una energía que está dentro de mí, es un ser como, es mi ser superior, y es algo que me está enseñando constantemente. Pero aquí, cuando me siento en este silencio, siento toda esa alegría que quiero y no solo la siento en una medida pequeña, sino yo la puedo intensificar cuanto más quiera, porque es infinita. Y cuando yo sentí estas cosas, yo, wow, esto es lo que yo estaba buscando, o sea, ese vacío que yo
tanto tenía y ese deseo por tener tantas cosas y al final darme cuenta que nada podía darme esa felicidad porque era como que se esfumaba, sintiendo esa paz, esa alegría en la meditación. Era como, wow, aquí hay como un mundo infinito donde puedo sentir esa paz siempre nueva. O sea, no es que mañana me siente a meditar y ya no sienta esa paz, no, la siento, pero no es una paz que te cansa, no es, no es algo que te hace como, como que formas el hábito de, no, yo ya tengo esta paz y ya estoy así, bien relajada, sino que es algo que te recarga, es una paz que está viva, un amor que está vivo. Entonces, ese vacío, digamos, en mi propia experiencia de sentirlo, de atravesarlo y darme cuenta, realmente lo que yo quiero es algo que dure y que yo pueda experimentar constantemente, porque pues la vida no va a ser un día y ya, sino que hay muchos años de la vida y yo quiero poder sentir esa paz, esa alegría siempre. Entonces, a través de esa meditación, darme cuenta poco a poco y poder entender ese concepto de lo que es Dios realmente y que en mi propia experiencia de pronto creciendo católica y yendo a misa y esto, bueno, Dios, Dios, pero al final ese concepto de Dios era como, no quiero que nadie más me diga sobre Dios porque yo estoy cansada de escuchar esa palabra, pero al mismo tiempo, a medida que profundizaba en mi meditación, darme cuenta que esa palabra de Dios tiene una vibración específica e importante y por eso se ha usado a través de los distintos años. Y es solo mi conciencia de cómo yo veo a Dios y cómo yo experimento a Dios de manera personal que cambia todo. Porque si yo solo estoy hablando, ay, Dios esto, vaya a este lugar, vaya a este lugar, busque más afuera, Dios está por allá, Dios está por acá, pero todo eso era como, ay, yo no quiero más. Pero cuando es, bueno, Dios está dentro de ti, siente esta presencia y Dios es básicamente gozo infinito, es una inteligencia infinita que te va a dar todo lo que necesitas cuando tú lo necesitas, que va a llenar esos vacíos que tienes. Es como, ay, wow, yo quiero a Dios, yo sí quiero a Dios. Y entender también que somos parte de Dios no significa que, ay, Dios está allá, yo estoy acá, sino que esta manifestación de María en este cuerpo es Dios. Dios creó este cuerpo. Y entonces Dios es esa inteligencia que fluye a través de mí. Entonces eso también me da una conciencia más personal de que es que no es que yo tenga que creer en esa persona o en esa persona o que Dios está por acá, sino que Dios hace parte de mí, yo soy uno con Dios y la energía que siento en mi cuerpo cuando cierro mis ojos, cuando me levanto, cuando me muevo, cuando hago ejercicio, cuando siento más esa energía, vitalidad, esa es la energía que me sostiene y esa energía le llamas Dios, básicamente. Entonces, compartirles desde mi propia experiencia de cómo entender que realmente todo eso que yo buscaba de pronto en esos deseos mundanos era realmente poder sentir ese amor, poder sentir esa paz, poder sentir esa alegría constante de Dios. Entonces, cuando Yogananda también habla, obviamente desde mi propia experiencia y desde lo que yo siento, am, no diciendo que yo sé lo que Yogananda sabe al pie de la letra, pero más desde mi propia interpretación, digámoslo así, cuando él hablaba de ese romance con el infinito, es al final todos estamos enamorados de Dios, porque Dios es ese amor infinito, es esa paz infinita y todos queremos sentir eso y lo buscamos en las cosas físicas intentando satisfacer ese deseo, ese vacío que tenemos internamente. Pero al final de cuentas nos damos cuenta, yo solo amo a Dios, o sea, yo solo quiero yo solo quiero esa fuente de poder. Puedo disfrutar de mi familia, puedo disfrutar de mis hijos, puedo disfrutar de la comida, puedo disfrutar de donde vaya, pero recordando que es Dios que está en todo ello. O sea, el nivel
disfrute se intensifica, porque uno no depende de, ay, no, esta persona me dijo esto, entonces yo ya no soy feliz, sino que uno dice, bueno, en esta persona está Dios. Dios me trajo a esa persona y algo que tengo que aprender, agradezco, honro a esta persona, agradezco a las personas buenas, las personas que me cuesta comprender, porque todo viene de Dios y básicamente es Dios que me está mostrando algo, enseñando algo. Es mucho más fácil disfrutar de la vida, disfrutar de las cosas, cuando yo recuerdo que es a Dios a quien yo busco. Entonces yo siento, ay, mi esposo, él no me dice que me ama, que estoy poniendo pues ejemplos, digamos, que me ama o me abraza y yo que siento ese amor, pero yo sé que Dios está en mi esposo y yo sé que el amor que busco está en la fuente que está tras mi esposo. Entonces está en Dios. O sea, yo veo a mi esposo y yo digo, yo quiero amor, yo quiero que tú me des todo el amor que yo quiero. Pero es prácticamente imposible porque él tiene sus propias expectativas y demás. El único que puede satisfacer ese amor es el encantador de corazones, que es Dios, que está tras ese amor de las personas físicas que vemos. Entonces Dios nos da nuestra familia para sentir un amor y recordar que hay un amor mucho más grande. Recordar que Dios ya nos ama en un nivel muchísimo más infinito. Puede que no tuvimos una infancia buena con nuestros papás, no sé, cualquier am, como tipo de crecimiento que hayamos tenido. Recordar que al final, pues Dios nos ama a través de todo. Y esas personas que de pronto no pudimos experimentar ese amor, tuvimos experiencias negativas, bueno, Dios también las envió por algo, pero también recordar que es ese poder tras esas personas al que buscamos. Y si dependemos de ese poder, es como yo decir, yo no siento que mi esposo me ame, listo, pero yo me siento a meditar, recuerdo este amor que Dios me ha dado, que Dios es dentro de mí y yo puedo enviarle amor a mi esposo y de pronto ayudarle a expandir su corazón. Cuando las personas de pronto no saben cómo amar o no saben cómo expresarlo, lo mejor que podemos hacer es empezar por nosotros y enviar ese amor. Yo sé que suena, pues es un servicio, básicamente. Nosotros pensamos, ay, pero yo quiero esto, entonces esa persona tiene que hacerlo. Y básicamente empieza como, yo quiero esto, yo tengo que hacerlo y esa persona va a aprender. En fin, entonces, básicamente para resumir todo ese vacío que sentimos interiormente, que sea que estemos pequeños, grandes, no sé, en cualquier momento lo vamos a sentir o de pronto ya lo hemos sentido y en mi caso lo sentí muchas veces y yo como, bueno, ya llegará un momento en donde pueda encontrar algo que me ayude y era como, bueno, voy a comprar más cosas, voy a distraerme con más cosas materiales, pero nada servía. En fin, donde sea que nos encontremos y estemos sintiendo ese vacío, saber que al final de cuentas, la respuesta es muy simple. La respuesta está en volver a armonizar esa relación con Dios y puede que ese concepto de Dios, como en mi propio proceso yo no quería escuchar esa palabra de Dios, sea difícil. No tenemos que usar esa palabra de Dios. Podemos llamarle espíritu, vibración, energía. En todas estas formas está presente Dios. Y simplemente empezar a sentirle en nuestro interior a través de la meditación. Ya vamos a ir en cómo vamos a practicar esa meditación y poco a poco, a medida que sigamos experimentando esa presencia divina, pues yo sé que va a ser mucho más fácil de pronto entender ese concepto de Dios. Pero si el concepto simplemente de decir Dios genera como bloqueos en nuestra mente, simplemente olvidémonos de ese concepto e intentemos darle otro concepto de inteligencia divina. Hay un poder que guía todas las cosas, hay un poder que nos está armonizando, nos está guiando, nos está nutriendo. Podemos ser creativos en este proceso y poco a poco, a medida que nuestra mente se expanda, que sanemos lo que hayamos que sanar de infancia, crecimiento, etcétera, de pronto es más fácil conectarnos con
esa palabra, pero lo más importante es esa experiencia que empecemos a crear con esa divinidad, Dios, lo que queramos llamar. Entonces, para meditar, básicamente, tres cosas súper importantes que queremos siempre hacer es, primero que todo, la postura. Nuestra espina dorsal es por donde fluye toda la energía de Dios, hacia arriba, hacia abajo. Cuando nuestra espina dorsal está erguida, la energía fluye como un tobogán. No sé si como un tobogán porque va hacia arriba, pero, pero cuando uno va en tobogán, lo que quería expresar es que uno fluye, Entonces, asimismo, cuando nuestra espina dorsal está erguida, básicamente la energía fluye hacia arriba, hacia abajo. Cuando nuestra espina dorsal está curva, la energía se estanca y se estancan distintas partes de nuestros chakras, que no vamos a ir muy profundo en nuestros chakras hoy. Am, y otra cosa importante es nuestra conciencia. Una vez que ya nuestra espina dorsal, nuestra espalda esté erguida, derecha, podemos entonces poner toda nuestra conciencia en un punto cerca al cerebro, que es el punto del entrecejo. Y este punto básicamente se conoce como el ojo espiritual, que está conectado con la glándula pineal, y por polaridad es la médula oblongata, se llama. Y este es el punto en donde básicamente la energía de Dios entra a nuestro cuerpo, o sea, por donde, digamos, el alma entra a nuestro cuerpo. Primero se empieza a acumular acá y luego va bajando, y a medida que va bajando, pues se va identificando con este cuerpo físico. Pero entonces, asimismo, cuando queremos elevar nuestra conciencia, este punto es clave porque nos va a ayudar a recordar esas experiencias divinas. Y cuando entramos, digamos, en ese estado, no puedo obviamente hablar por experiencia porque no he entrado en ese estado de samadhi, que es la conciencia como final en donde te unes con Dios. Básicamente se experimenta aquí en el cerebro, se llama los 1000 pétalos, y esto se abre y se expande. Entonces, si queremos empezar a expandir esa conciencia, lo importante es, primero, esa postura, segundo, esa mirada que nos va a ayudar a mantener el flujo de energía hacia lo divino. Y hay distintas experiencias que podemos sentir, digamos, a medida que miramos acá. Hay personas que normalmente es normal que nos cueste al principio intentar poner la mirada acá, porque nuestros ojos empiezan como a parpadear y de pronto nos sentimos como que estamos tensando mucho. Relajémonos y simplemente intentemos poner la conciencia ahí. Y cuando sintamos más tranquilo, volvemos a intentar poner la mirada acá y relajar hasta que en un momento sea mucho más fácil mantener la mirada en este punto. Y básicamente a medida que miramos en este punto, podemos empezar a ver una luz, y cuando si vemos esa luz, simplemente aprendamos a estar en esa presencia de esa luz, porque eso que experimentemos, que veamos en meditación, lo que sea, es esa presencia de Dios. Entonces Dios está comunicándonos a través a través de esa luz hacia nosotros. O si no vemos nada, también está bien. Tener experiencias en meditación o no, no significa que eres más avanzado espiritualmente, pero entender que Dios te está hablando de una manera personal, entonces poder simplemente tomarlo de una manera personal. Esta es tu experiencia con Dios, y lo que sea que vayas a experimentar, lo que sea que vayas a sentir, es tú y Dios. No tienes que compararte con nadie. Um, También hay personas que ven el ojo espiritual. El ojo espiritual es básicamente, ah, ¿cómo explicar? Lo voy a decir como en forma más simple. Es básicamente como se ve visualmente, es un halo dorado, un círculo dorado. Luego dentro hay una esfera azul opalescente y adentro hay una
estrella blanca, blanca o de plata. Y uno puede ver esto cuando se concentra acá, también puede ver eso. Igual lo que les digo, o sea, les estoy compartiendo lo que uno puede ver con sentido de que puedan ir aprendiendo, pero no con sentido de, ay, si no lo veo, entonces no estoy progresando, no estoy haciendo nada. No, lo mejor que uno puede hacer cuando viene a meditar es estar tranquilo y simplemente entregarse para sentir lo que viene a sentir, para experimentar a Dios de la manera que Dios personalmente te está guiando. Am, entonces podemos ver eso o incluso podemos ver como un túnel de luz, em, y demás que muchas más experiencias. En fin, entonces para empezar a meditar, la espina dorsal erguida, la mirada, ya sabemos lo que significa, y estar tranquilos. Entonces estar en quietud, en un lugar que estemos tranquilos y poder empezar también con ejercicios de respiración para calmar el cuerpo. Y cuando calmamos el cuerpo, la mente también está más tranquila. Entonces, todos los ejercicios básicamente tensar, exhalar 3 veces y también inhalar en una misma cuenta, sostener en una misma cuenta, exhalar en una misma cuenta. Y podemos orar de la manera que nuestro corazón quiera orar. Normalmente oramos como Padre Celestial, Madre Divina, invocando a Dios como Padre, como Madre, como amigo, como que Dios está en todas estas formas. Pero puedes hacerlo de la manera que lo sientas en tu corazón, o amor divino, o luz, gracias por todo, etcétera. Y básicamente todo este tema, pues con la oración también tiene solo el propósito de ayudarnos a ir más profundo en sentir lo que nuestro corazón nos esté mostrando en esa presencia de Dios. Am, y bueno, si alguien también está más interesado, obviamente, pues unirse a la comunidad, aprender a meditar, también leer autobiografía de un yogi es un muy buen comienzo para ir expandiendo muchísimo más nuestra mente y aprender sobre la meditación. Am, yo ganando a fondo esta organización que se llama Self-Realization Fellowship y compartí ahí lecciones y más técnicas de meditación también. Y está la técnica de Kriya Yoga, que ahí se comparte. Y esa técnica básicamente él comparte que nos ayuda a estar en constante evolución. O sea, una Kriya constituye un año de evolución. Entonces, a medida que vamos avanzando y lo vamos sintiendo, estas son como herramientas que les comparto que pues yo uso, practico y que ustedes también pueden practicar y obviamente también según su discernimiento, su experiencia, lo más importante es que todos tenemos esa relación personal con Dios y de la manera que lo sintamos en nuestro corazón es lo importante de cómo queremos acercarnos a Dios, cómo queremos estar más cerca de esa presencia. Am, no todos tenemos que estar en el mismo camino externo o hacer lo mismo externamente. Y vamos a practicar ahora una afirmación. Vamos a ponernos con la mirada al entrecejo, tomar una inhalación, exhalar en doble exhalación por la boca. Y vamos a afirmar con la mirada en el entrecejo, primero en voz alta. Dios está en mi interior. Dios está a mi alrededor. Dios es invisible y visible. Dios está en mí, Dios está en todos. Dios está en mi interior, Dios está en mi alrededor.
Dios es invisible y visible. Dios está en mí, Dios está en todo. Ahora en voz un poco más baja. Dios está en mi interior, Dios está a mi alrededor. Dios es invisible, Dios es visible. Dios está en mí, Dios está en todo. Dios está en mi interior, Dios está a mi alrededor. Dios es invisible, Dios es visible. Dios está en mí, Dios está en todo. Ahora mentalmente, Dios está en mi interior, Dios está a mi alrededor. Dios es invisible, Dios es visible. Dios está en mí, Dios está en todo. Dios está en mi interior, Dios está en mi alrededor. Dios es invisible, Dios es visible. Dios está en mí, Dios está en mí, Dios está en mí, Dios está en mí. Dios está en mi interior, Dios está a mi alrededor. Dios es invisible, Dios es visible. Dios está en mí, Dios está en todo. Dios está en mi interior, Dios está a mi alrededor. Dios es invisible, Dios es visible. Dios está en mí, Dios está en todo. Dios está en mi interior, Dios está a mi alrededor. Dios es invisible, Dios es visible. Dios está en mí, Dios está en todo. Dios está, Dios está amando, Dios está en mí. Oh, gracias a todos por estar aquí, quienes son nuevos al canal, suscribirse. Gracias a todos dentro de la comunidad.